Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Amén. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. Amén. Pero antes de esto vamos a venir en palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos prestas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, mi Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, porque por otro día más de vida que nos das, por la lluvia, por el sol, Señor amado, por la luz que nos prestas, mi Dios, por el techo que nos has prestado también, mi Dios, y por todo, mi Dios, lo que haces en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo, Señor. Te pido que me ayudes a predicar tu evangelio, Señor. Que me ayudes, Señor, porque soy un siervo inútil, Señor, y sin ti nada soy y nada puedo hacer, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús, amén, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya, gloria a Dios. Y cierra con una incógnita, con una pregunta. Amén. Entonces, en esta parábola, hermanos, esta parábola estaba siendo referida a los escribas y los fariseos hipócritas. Amén. Si nosotros miramos en el capítulo 17, en su versículo 20 en adelante, miramos cómo, preguntando, dice, los fariseos sobre la venida del reino. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Amén. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Amén. Así será el día. Entonces, el Señor refiere esta parábola de la viuda y el juez injusto en referencia a la venida del reino de los cielos. Amén. Entonces, esta parábola, hermanos, viene a jugar simbológicamente, viene a jugar un papel muy importante, porque esto es algo que la iglesia va a vivir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice la parábola, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Subraye eso, por favor. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Amén. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Amén. Entonces, la parábola está hablando sobre tres personajes. El primero es el juez. El segundo personaje es la viuda. Y el tercer personaje es el adversario. Amén. Y el Señor explica la parábola. Amén. Porque en muchas ocasiones el Señor escribió otras parábolas, pero no las explicó. Las dejó a que nosotros las expliquemos. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo el juez es una persona que dice que ni temía a Dios, dice, ni respetaba a hombre. O sea, una persona terrenal, amén, que inconversa. Entonces el Señor está haciendo esa referencia. Pero dice también la palabra que dice que había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Entonces, nosotros estamos viendo cómo el juez injusto le hace justicia a la viuda, pero le hace justicia por querérsela quitar de encima nada más. Amén. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo hace justicia a su pueblo, lo hace porque nos ama. Amén. Ahora, tenemos estos tres personajes que la parábola está describiendo. Y vamos a parafasear esto porque en el caso del juez, amén, simbológicamente, aquí está hablando de un juez terrenal, pero esta parábola fue referida espiritualmente, basada en la venida del reino, amén, del reino de los cielos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros sabemos que cuando hablamos de la vida espiritual, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice la palabra. Amén. Entonces nosotros vemos cómo este juez viene y en esta parábola representa a nuestro Señor Jesucristo. No de la manera que lo está describiendo. Amén. El Señor solo está haciendo un énfasis sobre este juez terrenal, sobre cómo esta mujer viene y está acosando constante, día y noche, a este juez. No un día, sino que todos los días está ahí pidiéndole que le haga justicia contra su adversario. Amén. Entonces, tenemos estos tres personajes y surge la pregunta: ¿quién es el juez? ¿Quién es la viuda? ¿Quién es el adversario? Amén. Entonces vamos a comenzar porque el juez viene a representarse como nuestro Señor Jesucristo. Amén. El juez, el dador de la vida, el que murió por usted y por mí. Aquí estamos hablando espiritualmente. Y viene y la viuda viene a representar a la iglesia. Viene a presentar a la iglesia. Amén. ¿Por qué decimos esto, verdad? Porque la viuda en este caso está desposada. Amén. Y está desposada. Mira lo que dice Juan, el libro de Juan capítulo 3 versículo 29 dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí lo oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado, dice la palabra. Amén. El que tiene la novia es el novio. Amén. Eso es lo que dijo Juan. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la viuda viene a representar a la iglesia. Porque, amén, va a ver a su esposo en las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Y el adversario, en este caso, representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Veamos lo que dice Primera de Pedro en su capítulo 5 versículo 8. Amén. Veamos lo que dice. Sed sobrio, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, nosotros notemos cómo en esta parábola dice que había también en aquella ciudad una viuda. Amén. La viuda que está desposada, la viuda que ha perdido todo, la viuda que está sola en esta vida, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Amén. Note usted que Juan está hablando de la misma manera. Sed sobrio, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de una viuda, estamos hablando de una mujer desamparada, una mujer que perdió a su esposo. Amén. Vamos a parafasear un poco esto, hablando terrenalmente, donde perdió a su esposo y probablemente hasta sus bienes monetarios, sus casas, sus carros. Amén. Todo esto. Y esta mujer está pasando por esta tribulación, esta mujer está pasando por esta calamidad y pide que se le haga justicia. Amén. Pero
lo que dice el juez. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es que veamos la insistencia que esta mujer estaba teniendo, amén, estaba ejerciendo. Con este juez injusto. Ella quería que se le hiciera justicia. Amén. Entonces nosotros, dice la palabra que miramos la tribulación que está pasando esta viuda. Miramos cómo ella está rogando todos los días, viniendo con este juez a que se le haga justicia. Pues de esa misma manera nosotros, mi amado hermano, esta parábola está hablando sobre los hermanos que vayamos a estar en ese periodo de tribulación, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque para allá vamos nosotros. La parábola la refirió nuestro Señor Jesucristo y mencionó como el diluvio, dice, como en los días de Noé. Mencionó como a Sodoma y Gomorra, la postura en la que el mundo tenía que estar antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de Mateos en su capítulo 24, amén, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice. Amén. Entonces nosotros estamos viendo que de igual manera nosotros por eso que digo, esta vida viene a representar de una manera a la iglesia, porque la iglesia no ha conocido a su esposo. Amén. Lo vamos a ver, pero en su manifestación, cuando Él venga. Amén. Entonces, pero antes de que esto venga, nosotros vamos a estar pasando por un periodo de tribulación, como lo está viviendo esta viuda, porque ella está pidiendo que se le haga justicia de su adversario. Ya describimos quién es el adversario para la iglesia. Amén. Y dice la palabra que ahí mismo en el capítulo 24, versículo 22 de Mateo, dice: y si aquellos días, dice, no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra. Amén. O sea que la maldad va a incrementar para el cristiano. La maldad, el mundo nos va a aborrecer. Y para allá vamos, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Entonces, así como Jesucristo fue vituperado, pues similarmente, esta parábola corre paralelamente de la misma manera que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Así vamos nosotros a ser perseguidos. Amén. Ahora yo quiero que miremos esto, que la viuda está clamando que se le haga justicia. Amén. Y nosotros miramos cuando nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que aquí mismo en el libro de Mateos, capítulo 26, en su versículo 36 en adelante, nosotros vemos cómo Jesús ora en el Getsemaní. Y vamos a leer, hermanos, porque yo quiero que entendamos esto,
porque esta mujer clamaba. Pero pasó un tiempo, dice, que el juez injusto no le hizo justicia, hasta después. Y ahora yo quiero que traigamos esto a la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminó en la tierra. Y dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Les preguntó. Amén. Entonces veamos cómo el Señor estaba clamando a nuestro Padre Celestial, que si fuese posible, pase de mí esta copa, le dijo. O sea, si es posible, le dijo, no permitas que yo muera en la cruz del Calvario. No permita que yo sea vituperado. No permita que yo sea crucificado. No permita que me metan esos clavos en las manos. Eso es lo que decía el Señor. O sea, él estaba clamando al Padre. Amén. Pero a todo esto, el Señor nuestro Padre Celestial, no le estaba respondiendo. O le hizo justicia nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, o antes de que lo arrestaran. ¿Ah? ¿Verdad que no le hizo justicia? Entonces, yo quiero que entendamos esta postura que está llevando la parábola, porque aquella mujer viuda venía constantemente, dice, a pedirle al juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. Y así estaba la iglesia. Amén. Pidiéndole a Dios que tenga misericordia por nosotros. Y que nos haga justicia también. Amén. Entonces nosotros, voy a repetir esto otra vez. Esta parábola corre paralelamente con la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo, con el vituperio, con la muerte. Amén. Con la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque miremos. Así que no habéis podido velar, le dijo, conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, amén, hágase tu voluntad, le dijo. Miremos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba clamando nuevamente que pasase esa copa, pero sin que Él la bebiera, sin que Él sufriera ese martirio, esa muerte tan violenta, tan sangrienta. Hágase tu voluntad, le dijo. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amén. Entonces, quiero que veamos que nuestro Señor Jesucristo clamó por justicia, clamó porque se le hiciera justicia. Él no quería amén. Él no quería pasar por este sufrimiento.
Vayamos al libro, aquí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en su versículo 46. Amén. Ya el Señor aquí estaba siendo crucificado. Y dice la palabra que cerca de la hora novena, Jesús clamó. Amén. Jesús clamó, dice, a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Amén. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces yo creo que notemos, mi amado hermano, que va a venir tiempo cuando nosotros estemos siendo perseguidos, estemos siendo vituperados. Amén. Estemos siendo encarcelados por causa del Evangelio de Cristo. Y va a llegar ese momento donde usted, donde yo, donde todos nuestros hermanos en Cristo Jesús van a estar clamando de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo clamaba al Padre. Y no le respondía. No le hacía justicia. Amén. Miremos la agonía en que está nuestro Señor Jesucristo. Se sintió solo. Se sintió abandonado. Y le dice que cerca de la hora novena Jesús clamó. Amén. Clamó. Gritó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. Amén. ¿Perdió todo Jesús? Claro que sí, perdió todo. Aún su propia ropa. ¿Cómo lo crucificaron? Semidesnudo. Entonces nosotros vamos a llegar a ese momento también, donde vamos a clamar a nuestro Señor Jesucristo y no nos va a responder. Es cuando venga la tribulación, mi amada hermana, mi amado hermano. Amén. No nos va a hacer justicia en ese momento. Así como se sentía nuestro Señor Jesucristo, abandonado, porque clamó. Él estaba clamando por justicia, pero no se le hizo justicia en ese momento. Dice la palabra que cuando, aquí en el versículo 35, cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Tremendo, ¿verdad? El Señor perdió todo. Hasta su ropa. De esa misma manera nosotros vamos a perder todo lo que tenemos también. Su carro, su cuenta de banco, sus casas, sus terrenos, lo que usted tenga. De todo vamos a ser despojados. Por eso es que la parábola está hablando sobre cómo esta viuda venía todos los días, acosaba al juez para que le hiciese justicia. Y miramos cómo nuestro Señor Jesucristo clamaba a justicia también, pero no se le fue hecha. Amén. Quiero que vayamos al libro de Lucas en su capítulo 22. Amén. Acompáñenme por favor. Libro de Lucas, capítulo 22, en su versículo 53. Dice la palabra que
que habiendo estado, Jesús les dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado para ser crucificado, amén, veamos cómo la palabra describe quiénes eran los adversarios de Jesucristo. Porque de esta misma manera le va a acontecer a la iglesia que la viuda de la parábola que estamos leyendo. Amén. Jesús les dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Entonces, igual que nosotros, hasta este momento nosotros tenemos esa libertad de predicar el evangelio en ciertos lugares, pero va a venir el día de las tinieblas, así como lo relata la palabra. Amén. Porque esto es lo que dijo el Señor. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, ¿qué va a pasar? Que en aquel tiempo, el tiempo que viene de tribulación para la iglesia, va a ser el tiempo de las potestades de las tinieblas. Amén. Donde entonces nosotros vamos a ser vituperados. Donde nosotros vamos a hacer que enfrentar a nuestros adversarios. Amén. Porque se va a juntar, va a pasar esto, hermanos. Vayamos nuevamente al libro de Mateos en su capítulo 26. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 37. Amén. Entonces, miramos cómo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que cómo viene el día y la hora de las tinieblas y de las potestades. Amén. Para la iglesia. Entonces, según el libro de Mateo capítulo 26 versículo 37, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Amén. Porque el Señor, yo sentía la muerte que venía encima de él. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró, dice, sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, le dijo. Amén. Entonces nosotros podemos ver la agonía, la desesperación por nuestro Señor Jesucristo en entrar en contacto con el Padre Celestial y no recibía contestación. Amén. De esa misma manera así va a pasar con nosotros. En aquel día, amado hermano. Porque dice la palabra que aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16, hasta su versículo 22,
Dice la palabra que persecución es venidera. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habéis de hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Son las persecuciones venideras que vienen para la iglesia. Quiero leer otro pasaje bíblico, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 hasta el 21. Jesús dijo: si el mundo os aborrecerá, dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Esa es la palabra que, entonces, yo quiero que veamos que como nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, vituperado, amén, hasta lo mataron, y y nuestro Padre Celestial no le hizo justicia, sino hasta que resucitó, le hizo justicia. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por todo este proceso de sufrimiento. Y lo mismo va a ser con nosotros. Vamos a pasar este proceso de persecución. Porque mira lo que dijo el Señor: el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. No conocen al que me ha enviado, ese. Así dice la parábola, que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Amén. Por algún tiempo. Porque nosotros vamos a clamar, pero aparentemente vamos a pensar que el Señor nos ha abandonado. Pero no, mi amada hermana, no, mi amado hermano, porque
Es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Nuestra fe tiene que ser probada, dice la palabra. Amén. Hazme justicia de mi adversario, decía la viuda, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Está preguntando el Señor. ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Entonces aquí viene la parábola, ¿verdad?, que refirió el Señor. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Quiero leer un pasaje de la Biblia más, porque cuando Jesús dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Pronto les hará justicia. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, por favor. Versículo 12 al 13. Y dice la palabra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que descendía del cielo. Y oí una voz oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces el Señor pregunta en la parábola: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Y viene la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es lo que el Señor dijo. Amén. Porque la tribulación va a ser grande, mi amado hermano, mi amada hermana, donde vamos a clamar al Señor y no vamos a escuchar respuesta. Amén. Porque es necesario que nosotros pasemos por ese proceso. Aleluya. Por eso es que la parábola que
que refirió nuestro Señor Jesucristo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.